podcast del blog sanofuertefeliz.com, donde hablamos de nutrición, deporte, hábitos de vida saludables y cómo organizarnos para llevarlos a cabo. Hola a todos, yo soy Luis y esto es Sano Fuerte Feliz. Hoy hemos traído al podcast para entrevistarle a Álvaro Campillo. Vamos a hablar sobre el Helicobacter pylori, el sobrecrecimiento bacteriano, la microbiota, los prebióticos, prebióticos, dietas FODMAPs, el gluten, glutamina, betaína, vitamina C, resistencia a los antibióticos y otra serie de preguntas que nos habéis transmitido desde las redes sociales. Quien quiera saber quién es Álvaro Campillo, Álvaro ha estado ya con nosotros en el episodio 20 del podcast, el episodio que se llamaba Lo que su médico no sabe. Ahí tenéis la presentación de Álvaro Campillo que hicimos en su momento, así como los lugares donde podéis encontrarle por redes sociales o por internet. Antes de empezar con la entrevista, darle las gracias a Álvaro por venir al podcast, porque hay otras personas que les invitamos al podcast y o bien no contestan, otros no pueden. También quiero aclarar que me han preguntado por qué no vienen chicas al podcast y decir que hemos intentado hasta 4 chicas que vengan al podcast y unas directamente ni han respondido, otras han dicho que sí pero luego no. Así que ha sido por causas ajenas a nosotros el que no haya venido todavía una chica al podcast. Pero no os preocupéis porque eso va a tener solución rápidamente. De momento ya hay una entrevista hecha que está pendiente de editar a día de hoy. Y tenemos desapalabradas otras 2 entrevistas, una para enero y otra para marzo. Así que a ver si poco a poco vamos solucionando ese problemilla. Así que después de esta breve introducción pasamos ya a la entrevista. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Nada, pues quería hablar contigo sobre todo pues de las posibles causas de la distensión abdominal. Yo sí un poco haciendo una búsqueda rápida por Google, pues te encuentras de diversas causas, desde intolerancias hasta sobrecrecimiento bacteriano, exceso de comida, obesidad, intestino irritable, alergias. Y luego hay como una especie de cajón desastre donde el sistema sanitario actual, en el 90% de las personas que va al médico digestivo, pues le acaban indicando que no tiene nada y que seguramente sus causas son de origen psicosomático y que deberían de ir al psicólogo. Sí, bueno, es verdad que la distensión abdominal, que es muy frecuente, la prevalencia es brutal y a día de hoy. A mí, para distinguir las cosas, porque como tú bien has dicho, si te metes en Google, bueno, o en cualquier libro de medicina interna y tal, pues te vienen 1000 causas. Una forma de enfocar las enfermedades, ¿no? Que yo siempre que doy clases y tal lo intento transmitir así, es agruparlo en lo que se llaman cuadros sindrómicos. O sea, ¿qué es un síndrome? Un síndrome, bueno, es un conjunto de signos y síntomas que puede tener múltiples causas, ¿no? Y entonces, cuando ya tienes el nombre propio de una de las causas de ese síndrome, pues es la enfermedad. O sea, para que todo el mundo lo entienda, y ahora que viene la Navidad y San Valentín, nos ponemos en plan románticos, por ejemplo, estar enamorado es un síndrome. Si estoy enamorado de ti, es una enfermedad, ¿no? Pues, entonces, para enfocar las causas sindrómicas, solo hay 5 causas de distensión abdominal desde el punto de vista sindrómico, que luego engloban, pues, todo eso. O sea, la distensión, pues un aumento, ¿no? del perímetro abdominal, que puede ser por aire, ¿no? Por un aumento de aire, de gases generalmente, dentro bien del tubo digestivo, o bien fuera, y pues, sería una peritonitis, tal. Puede ser por grasa, la obesidad. Muchas veces, yo siempre le pregunto a los pacientes la barriga suya, porque si viene un tío con mucha barriga y no la tenía, pues es grave, ¿no? Pues sí, de normal yo estoy así, vale. Puede ser líquido, ¿no? Por ejemplo, la cirrosis hepática y otras causas que producen la ascitis es otra de las causas claras de distensión abdominal. Y luego, pues las 2 más el embarazo. El embarazo es una causa muy visible y muy manifiesta de distensión abdominal. Y finalmente los tumores, ¿no? Sobre todo cualquier tumor, los de origen ovárico, son los que más grandes pueden ser dentro de la cavidad abdominal y generar una distensión pues bastante grande. Las causas a día de hoy, bueno, quitando el embarazo y los tumores, las causas más frecuentes a día de hoy, y la obesidad, por supuesto, es las relacionadas con los síndromes que están en relación con el aire, que son irritable, la dispepsia funcional, el síndrome de sobrecrecimiento bacteriano y todas estas causas. Es verdad
que esto está muy maltratado desde el punto de vista de los sanitarios, de los médicos, de los hospitales, porque el médico tiene bastante poca tolerancia a la incertidumbre, ¿no? Cosa que es muy malo para la ciencia. Y entonces todo lo que no se palpa, todo lo que no es visual, pues no existe, ¿no? Es decir, todo lo que no tenga una causa orgánica clara, pues asumimos que no existe y ya está. Y decimos que el enfermo, pues eso, tiene nervios o estrés, eso es un disparate. Y lo que habría que hacer es indagar un poco más, descartar causas orgánicas y finalmente, pues asumir que será un trastorno funcional que tiene tratamiento. Porque los médicos, eso es lo que te has dicho, ¿no? Son causas somáticas o no tenemos ni idea. Dentro de la pedantería que hacemos muchas veces, y esto lo digo desde el buen rollo, ¿no? Pero deberíamos de reflexionar un poco los sanitarios sobre a veces cómo manejamos las cosas. Como ese que le puso a una, le recetó, que tuvo ahí un problema gordo legal, le recetó a una follar más y se lo dio una receta y claro, aquí en Murcia pasó. Sí. Y claro, sí, es que, a ver, eso es una cosa clásica que nosotros hacíamos. Y no, y no estaban compinchados con la pareja. Que va. Sí, tuvo un problema legal de la leche. No. Eso es un clásico, ¿no? El síndrome de Norfolk y el de Marfan, ¿no? El de no follar y el de mal follado lo hemos usado siempre, pero en plan de broma. Y si ves que el paciente entra al ¿no? Para quitarle un poco de carga, a veces en algunas crisis de ansiedad que hemos visto. Pero claro, que el tipo le diera una receta con eso, claro, lo denunciaron y ha tenido un problema grande en los tribunales. O sea que, entonces, que hay que tener un poquito más de conciencia. Y es verdad que nosotros, bueno, dentro de eso, los médicos, cuando no tenemos ni idea de la causa de una enfermedad, pues le ponemos un apellido rimbombante, ¿no? Lo más sencillo, decimos funcional, lo criptogénico, ¿no? De origen oculto, cripto es oculto, el esencial, primario, como Dios no tiene causa inicial, es per se. Y a mí lo que más me gusta es idiopático, ¿no? Que idiopático, queda muy guay. Sí, tú tienes un dolor idiopático, que viene de idio, que es uno mismo, y patos, que es sufrimiento, ¿no? Es el sufrimiento, es tu sufrimiento. De hecho, idiota significa, es lleno de ideas. Lo que pasa es que por un vacío de significado, como no estaba tan lleno de ideas, estaba en sí mismo y era un poco tonto, ¿no? Y por eso es un insulto, pero todo lo que empieza por idio, significa propio, por ejemplo, idiotismo, las frases que no se pueden traducir de un idioma a otro, los refranes, tal. Idiosincrasia, ideología, todo eso está en relación con esto. Entonces, aunque no sepamos la causa, pero sí que debemos de asumir que existe y hay que tratarlo. También, y esto cada vez va a ser más frecuente, primero porque influye mucho si tenga un sobrecrecimiento bacteriano como tal o no, o sea algo más sutil. Influye mucho la microbiota, que ahora está muy de moda. Antes de pasar al tema de la microbiota, me da la impresión que lo que llamamos intestino irritable se ha convertido en una especie de cajón desastre donde todo lo que no se conoce entra ahí. Sí, se mete mucho. Es verdad que ahora con los criterios Roma 4, ¿no? Los expertos pues se juntan en Roma de vez en cuando, ya llevan la cuarta reunión, lo han intentado simplificar un poquito para intentar darle un poco más de facilidad al sanitario para su diagnóstico del intestino irritable y de las otras patologías que hay funcionales, como la dispepsia funcional y tal. Y es verdad que los criterios ahora los han reducido bastante, ¿no? Más o menos es el síntoma principal es un dolor abdominal recurrente. Es decir, si no hay dolor abdominal, no hay intestino irritable, que se da de forma habitual, al menos una vez a la semana, más o menos, durante los últimos meses. Y además se relaciona pues con la defecación, hago caca y me sigue doliendo o se me llega a aliviar un poquito, el cambio en la frecuencia de las heces o en la consistencia de la escala de Bristol, esta tan famosa, ¿no? De los tipos de heces y tal. Y llegando a eso, seguro que en un futuro ese cajón desastre que tú dices lo desglosaremos. Habrá distintos subtipos de otras enfermedades que a lo mejor no se llamarán intestino irritable. Pero bueno, a día de hoy sí que si llegamos a ese punto, tenemos ciertas estrategias nutricionales y de estilo de vida que ayudan a un número muy importante de los pacientes, en torno al 80-90% de los que tienen estos problemas. ¿Estás hablando de como la dieta como forma de prevención?
Exacto, y de reversión del tratamiento. Porque aunque no sepamos el origen exacto, pero bueno, sí podemos aliviar, ¿no? La medicina no se trata siempre de llegar a las últimas causas, se trata de atajar los síntomas o aliviar al enfermo. Es verdad que tampoco hay mucho interés en la medicina, por desgracia, porque al final es una cuestión económica, los laboratorios pues pujan mucho. Claro, a ningún laboratorio tú le dices, no, vamos a darle fermentados, ¿no? Probióticos y tal, que uno se hace en su casa y vamos a darle una dieta pues, baja en FODMAP o baja en carbohidratos y ya está, no, vamos a darle fármacos. De hecho, las principales investigaciones de intestino irritable por parte de la industria farmacéutica es dar antihistamínicos, porque han visto que en el intestino de los que tienen intestino irritable hay mayor liberación de histamina que una persona que no lo tenga. Pero claro, hostia, los antihistamínicos, un disparate todos los días, tomarte eso, no tiene ni pie ni cabeza. Que sacas el tema de los prebióticos y la dieta FODMAP. La gente que sepa la diferencia primero entre que están los prebióticos, ¿no? Y los probióticos. Los prebióticos, digamos, que es el alimento para el bicho, y el probiótico es el bicho en sí, ¿no? Que podemos, exacto. dárselo. Y luego están los simbióticos, que es una mezcla de los dos. Ya que sacas el tema varias dudas que tenemos. ¿Hasta qué punto los alimentos que dicen que aportan bacterias saludables son capaces de pasar el pH de nuestro estómago para conseguir esos efectos positivos? Poco, sobre todo los que ya vienen con los tratamientos sanitarios y tal. Es verdad que los fermentados, yo siempre recomiendo el libro este de Sandor Katz, el de pura fermentación, ahí te explica cómo hacer tú fermentados de forma bastante sencilla pero precisa. Y bueno, lo más divertido del libro, si te lees el prólogo, pone que el tío pues es homosexual y tiene SIDA y vive en un monasterio solo para gays y tal, ¿no? Está guay eso, pero no sé por qué lo pone en el prólogo del libro, ¿no? Es una cosa, pero el tío la verdad que es un experto mundial en esto. Tiene otros libros más, pero este es muy sencillito, barato y tal, y merece la pena. Con los fermentados clásicos o con las ollas chinas, las especias y tal, sí que conseguimos facilitar algo más, que llegue algo allí. Eso, hablándolo del pH ácido, tenemos otro problema ahora secundario con eso, ¿no? Ahora erradicamos el Helicobacter pylori continuamente. Bueno, pues el Helicobacter pylori, si no da síntomas, parece que tiene una función, como se aísla del pH ácido y digamos que lo modula un poco y facilitaría que algunas bacterias de estas buenas pasaran ese filtro. Si no lo cargamos, pues también empeoramos la situación y reducimos la probabilidad que efectivamente lleguen al intestino. Sí, porque el Helicobacter pylori hay quien piensa que forma parte de la microbiota natural, porque puede estar he oído que hasta en un 60% de la población, pero ¿por qué en algunos se manifiesta y en otros no? Entonces está ahí la teoría de que forma parte de nuestra microbiota natural. Sí, totalmente. De hecho, los niños tienen mayor prevalencia de Helicobacter pylori que los no niños. Hay muchos estudios hechos. Si alguien quiere profundizar en eso, hay un libro que se llama SOS Microbios, que bueno, ya tiene unos años, tiene 5 o 6 años, que ahí lo explica uno de los principales investigadores de Helicobacter pylori, explica todo y explica cómo el erradicarlo sin síntomas, y en niños más todavía, puede tener grandes problemas, pero incluso hasta enfermedades inflamatorias posteriores y problemas incluso psicológicos, psiquiátricos y tal. Y la verdad que parece que eso, hay muchísima investigación ahora sobre eso. El que sea sintomático en unas personas o en otras es complicado de saber por qué. Es verdad que hay una cepa que genera unas enzimas, no me acuerdo ahora mismo cómo era, que es mucho más virulenta, pero bueno, controlando esa cepa en general da más alegrías que disgustos esta bacteria. Lo que pasa es que, como he dicho antes, en cuanto detectamos algo, vamos a cargárnoslo y ya nos quedamos tranquilos. Nosotros vemos muchísimos pacientes que algunos se lo hemos erradicado el Helicobacter pylori y están peor que cuando no se lo erradicamos, y otros tienen Helicobacter pylori que se les diagnostica por otra prueba cuando hacemos una gastroscopia y cogemos una biopsia y no se lo hemos erradicado y siguen tan normales y sin sus síntomas. O sea, que ahí hay que profundizar un poco más en el futuro, porque cada vez es muy prevalente. Y claro, en cuanto vemos eso ya creemos, ya tenemos el diagnóstico. No, pues justo a veces lo contrario, ¿no? Por eso cuidado con las pruebas, que muchas pruebas, muchos problemas. Más que el problema de que este Helicobacter es su sobrecrecimiento, ¿no?
Exacto. Eso pues contribuye la disrupción. ¿Y hay qué parte de la dieta puede tener culpa en el sobrecrecimiento bacteriano? Más que la dieta en sí, sobre todo, los dos factores más importantes son los ciclos de antibióticos continuos que damos, porque este bicho es muy resistente. O sea, un solo antibiótico no te lo cargas, pero sí que te cargas otros organismos saprófitos, y por una cuestión estérica de espacio, si tiene más espacio, se repobla más, ¿no? Y luego las alteraciones de la disrupción circadiana. Hoy día todos vivimos en un jet lag social, ¿no? Los fines de semana, pues alteramos los hábitos totalmente, como si hubiéramos hecho un viaje en 2 o 3 usos horarios, y eso se ha visto que también afecta mucho a la microbiota saludable. Entonces, en cambio, la Helicobacter pylori no le afecta negativamente. Entonces, todo eso puede facilitar que se extienda, que se rompa ese equilibrio que debe haber. Qué interesante, sí. Sí, lo que has dicho tú, llega el fin de semana, la gente aprovecha para salir, para acostarse a las 2 a las 3 de la mañana, luego se levanta a las 12 del mediodía y es un momento de romper ahí totalmente la rutina. Quería hablar sobre la resistencia a los antibióticos, porque el protocolo anteriormente era como 2 antibióticos hasta 10 días y ahora ha llegado un momento que hace falta 3 antibióticos durante 14 días. O sea, si esto sigue así, la resistencia a los antibióticos se puede convertir en un problema muy grave. Total. De hecho hay un problema. Son 2 problemas más graves. Primero, ya lo tenemos, y ya cada día. Lo que pasa es que eso es, pues como dirían Nassim Nicolás Taleb, las pruebas silenciosas. A nadie le importa, ¿no? Pero muere muchísima gente al año, muchísima, por infecciones a priori banales, pero por bacterias que son multiresistentes en general. El Helicobacter pylori efectivamente es una de ellas que, bueno, no mata directamente esta bacteria, pero sí que su erradicación cada vez es más difícil. Más 3 antibióticos, 4 sales de bismuto asociadas, más tiempo, y se calcula que para 2050 más o menos va a ser la resistencia a antibióticos, va a ser una de las primerísimas, junto con el suicidio, de causas de muerte. Con lo cual es una cosa bastante grave. Bueno, tengo entendido que están empezando a investigar una alternativa a los antibióticos. Ahora mismo no me acuerdo, pero creo que era algo así como un virus que habían diseñado. Tengo que buscar la información, si la encuentro la dejaré en las notas del podcast, y era algo así como una alternativa al antibiótico para el futuro. Todavía está en fase de desarrollo. Sí. Bueno, hay varias vías. Otra también es, pues eso, generar, porque por ejemplo, sin hierro no puede vivir ninguna bacteria. Entonces, pues si tú generas alguna sustancia que de forma selectiva quite cerca de donde está el foco infeccioso todo el hierro que hay, un poco como los rusos hicieron con los nazis en Siberia, ¿no? Se iban yendo para atrás y quemaban todo, ¿no? Pues si no hay hierro no hay diversión. Entonces, esa es otra de las cosas que se están investigando. Y bueno, son alternativas interesantes. El problema es que a los laboratorios farmacéuticos, y ese es el grave problema y lo triste, por ejemplo, hoy día solo hay un laboratorio farmacéutico que investiga todavía en algo de antibióticos o similar, ¿no? Como esta cosa. Porque en los laboratorios no les interesa, no es negocio ya un tratamiento de 7-10 días. Ellos quieren tratamientos crónicos de meses o años. Entonces no les interesa invertir años de investigación para luego hacer números. ¿Y cuánto se va a dar esto? 7 días, 10 días. Ahora cada vez optamos más por los ciclos cortos de antibióticos. Se ha visto que 3 días o 5 días de un antibiótico para algunas infecciones es igual de efectivo y da menos resistencias que los 10, 12, 15 días que dábamos antes. Bueno, que en el tema de la resistencia a los antibióticos somos todos un poco responsables, ¿no? Porque si nos mandan un antibiótico, lo dejamos a mitad el tratamiento, resulta que las bacterias que han sobrevivido son se han convertido en más fuertes, ¿no? Es selección natural. Claro, es una cuestión, es una cuestión, no es que por el antibiótico sean resistentes, es una cuestión de darwiniana, ¿no? A ver, hay una sola bacteria muy mala y que es resistente ya per se al antibiótico. Y si no es resistente, cuando las bacterias hacen esta especie de sexo loco con los pilis sexuales y se pasan como parche o software, mira qué plásmido te va a pasar que es resistente a esta traca. Entonces solo hay uno de esos y te cargas los que no son, porque las bacterias no hacen edificios, digamos, o sea, no se montan una encima de otra, sino que hay un espacio limitado
y si hay muchas bacterias de una clase, pues no caben más de la otra y se produce la inhibición de su crecimiento y no generan más colonias. Cuando hay más espacio, generan más. Entonces, claro, si hay 10 bacterias, de las cuales una es mala, y te cargas a 8 de las buenas, pues ya tiene 8 sitios más para ir proliferando la bacteria mala. Y ese es el problema. Por eso, cuanto más largos los ciclos de antibióticos, más bacterias saprófitas o que no están actuando en la infección nos cargamos y mayor probabilidad hay que las que son resistentes sobrecrecen. Entonces, es una cosa llamativa. Y luego también con todos los tratamientos de antibióticos, vamos, que hay pues, por todos lados, en las aguas, en los animales, previo, tal. Aunque sí, luego ya dicen, no, pero la ESA ha hecho un estudio y las dosis son seguras. Ya son seguras, pero en pequeñas dosis, si sumas, al final es mucho, ¿no? Y quería saber también tu opinión en cuanto a antibacterianos naturales, si existen, no existen, cuáles podrían ser. Hombre, lo clásico que siempre ha sido, ¿no? Las especias siempre han sido bueno, eso y los compuestos azufrados, ¿no? Como el ajo, la cebolla y todo eso, siempre han sido unos antibacterianos o antimicrobianos bastante potentes. De hecho, la conservación de los alimentos cuando no había todas estas tecnologías que tenemos ahora se pudo hacer gracias a todas estas sustancias. Entonces, es una cosa bastante interesante de incluir en la alimentación diaria y bien, como si fuese un medicamento, ¿no? Yo me lo tomo, por ejemplo, siempre con el café me tomo hay un popurrí de especias y luego a lo largo del día, pues también siempre que puedo echo especias a todo y picantes y tal. Y ahora que empieza ya un poquito de fresquito y eso, pues las ollas chinas, eso es una maravilla de la naturaleza, lo único bueno que los mongoles dejaron en China y da un gustazo hacer una merienda, cena de eso y lleva lleno de especias o el caldo y luego te lo bebes al día siguiente porque los picantes y en forma de especias y tal son muy muy saludables para la microbiota, para todo y también para el placer psicológico que produce la comida. Pero hay que tener cuidado y empezar poco a poco y ir subiendo tu dintel. Yo, por ejemplo, tomo muchísimo picante pero el día que tomo la olla china, pues, al día siguiente, cuando voy al aseo y cuando voy a obrar, pues hago caca tal y digo, ayer me pasé, pero que tampoco es nada traumático. Lo echas una vez y ya está, ¿no? O sea que poco a poco hay que ir subiendo y yo animo a la gente en general a que los use. Sí, pero por ejemplo, aquí es que hay unas cosas que yo veo como que son un poco contrarias, porque por ejemplo, en una dieta FODMAP, pues no se recomienda cosas como el ajo o la cebolla, o incluso para el Helicobacter no se recomienda evitar cosas picantes. Claro, pero bueno, para el Helicobacter daría igual, pero bueno, porque los médicos nos ponemos a restringir y no sería para la FODMAP. En la fase de restricción sí que hay que quitar ciertas cosas, pero que luego una vez que las reintroduces puedes hacer una vida perfectamente normal. Y luego pues, habría que diferenciar entre los que todavía no tienen los síntomas estos y los que los hemos tratado y hemos tenido cierto éxito, pues para evitar la recidiva, pues, por ejemplo, el intestino irritable es muy frecuente, pero es que el SIBO es muy frecuente, recurre, recidiva, vuelve una vez que lo hemos tratado y lo hemos superado hasta casi un 50% antes del año. Y además, los pacientes que tienen síndrome de intestino irritable tienen el doble o el triple de probabilidad de tener SIBO que los que no tienen intestino irritable. Entonces, la prevención, el tratamiento inicial está muy bien y muy importante, pero la prevención posterior es más importante todavía. ¿Y esto por qué puede ser? ¿Porque vuelven a su alimentación anterior, que era mala? Claro. Incluso, no sé si aquí el gluten puede influir algo, algún tipo, pequeñas intolerancias. Sí, bueno, es difícil saberlo. De hecho, la etiopatogenia no se sabe, no se sabe bien. Este año, con el del SIBO y tal, han salido un par de revisiones que están bastante bien, que dan luz a muchas cosas, pero lo de la etiopatogenia, la etiología, la causa exacta te lo pone bien claro. Es compleja y no tenemos ni puta idea, ¿no? Pero entonces, seguramente tendrá que ver con eso, con el estrés, con no hacer bien lo que hemos dicho, ¿no? Con la disrupción. Por ejemplo, en mujeres también el periodo, cuando tiene el periodo, les cambia brutalmente la microbiota. Es una cosa casi mágica, espectacular. En los fumadores, cuando dejan de fumar,
el primer año de dejar de fumar, si no hacen bien las cosas de alimentación y cambian muchas cosas, su microbiota les empeora un montón, que se achaca ahora, parece que es una de las causas de por qué cogen de media 7 kilos en un año, en total, después de fumar. Entonces, son pequeños detalles que hay que ir tocando y viendo, ¿no? Y por ensayo-error también, porque es difícil tener la certeza absoluta de todo esto. Y si alguien tiene sobrecrecimiento bacteriano, ¿hasta qué punto puede ser positivo los probióticos? Pues antes pensábamos que era la leche y había que dárselos a todo el mundo, y es verdad que tienen cierto papel, pero ahora se ha visto que hay un porcentaje no pequeño de pacientes, 10-15%, que los probióticos no solo no les benefician, sino que les aumentan los síntomas. Pero como tampoco lo sabemos a priori, pues una buena cosa es podemos empezar y si vemos que la cosa no va bien, pues se los quitamos y ya sabemos que va a ser un resistente, entre comillas, a probióticos, y al quitárselo, volver otras estrategias, ¿no? Y por supuesto, el tratamiento antibiótico bien pautado, la goma aguar y otras cosas así que tenemos interesantes, ejercicio físico y facilitar reducir el estrés para aumentar el tránsito intestinal, porque también se pueden dar fármacos para el tránsito, pero mejor no. Entonces, todo eso parece que ayudaría. Y luego, finalmente, una dieta elemental. Se ha visto que 2-3 semanas de esto, con la dieta elemental es una dieta líquida donde están todos los nutrientes. 2-3 semanas de esto tiene una tasa de éxito entre el 70 y el 90% en pacientes con SIBO que han tomado antibióticos y no se han terminado de mejorar del todo. Entonces, mezclar todas estas estrategias puede ser bastante útil. Porque la dieta elemental, o sea, es como que te comes la comida ya masticadita, ¿no? Que sea un tránsito rápido para no dar alimento a las bacterias. Claro, tú te tomas de la mucosa intestinal, solo se absorben los principios inmediatos, es decir, los aminoácidos libres, no los péptidos o proteínas grandes, los monosacáridos y los ácidos grasos. Entonces, claro, el proceso de digestión tarda y al final llegan mucho más residuos de los que deberían a las bacterias. Si tú das ya esas formas elementales, tú das todos los aminoácidos que necesitan el día, pero ya como aminoácidos, te lo bebes tal y llegan y se van absorbiendo en el yeyuno ilion antes de llegar a las bacterias y generar más residuo. Porque la diferencia entre fibra y residuo, fibra es la parte vegetal de la alimentación que no digerimos los humanos, y residuo es, además de eso, todo lo que al final le llega a partes distales del intestino, a las bacterias, que pueden ser algunos microorganismos, sustancias que no ha dado tiempo a separarlas en sus cuestiones elementales y absorberse, los plásticos que lleva, por desgracia, gran cantidad de la comida que comemos, aunque no se vea, pero ahí hay microplásticos, está. Entonces, todos son residuos. Cuanto menos le lleguen, más fácil es que... Bueno, como decía Pablo, el otro día que hablaba con él, me decía, bueno, mejor que el plástico que se cague o se excrete que no que se quede dentro. No, totalmente. Que dentro de lo malo, porque la gente dice, no, es que en la orina salen restos de plástico. Bueno, mejor que salgan en la orina, ¿no? No, totalmente. Y que siga así, ¿no? O sea, la realidad es que no hubiera, pero es verdad que como tenemos un problema con eso, suerte que de momento el cuerpo lo localiza y lo elimina, parece ser. Y porque hablando de dieta elemental, por ejemplo, la proteína whey, el suero de leche, que es una cosa que viene ya, digamos, procesada, podría ser positivo o negativo, porque, claro, por un lado es una cosa que tiene una asimilación rápida, pero por otro lado, no sé, como es un derivado lácteo, no sé hasta qué punto puede ser negativo. Sí, no sería la mejor opción. Y aparte, lo ideal cuando buscamos dietas elementales es dar en las menos tomas posibles, por cuanto más tomas, pues más facilidad hay, que al final llegan más residuos, más cosas, y dar o sea, por ejemplo, en 2 comidas o en 3, y te bebes este batido y ya tienes todos los principios, no solo la proteína, todo. Entonces no sería una formulación de lo más... O sea, mejor hacer pocas comidas que muchas. Exacto. Porque luego, claro, si es una comida, tiene que ser ligera, aunque sean pocas, ¿no? Porque si es una comida pesada... Claro, en ese punto sí. Cuando hacemos una dieta elemental, sí, sería algo acoso. Es llevadero, ¿eh? Nosotros lo hemos usado en obesos mórbidos, antes de las cirugías a veces, no por lo del SIBO, sino por otras cuestiones de reducir la grasa en el hígado y tal, y es bastante, lo hicimos a nivel europeo y tal, varios hospitales, y es muy llevadero. O sea, a priori, me parece hostia que puta, no, pero es bastante fácil de hacer.
Hay ciertos casos en los que una dieta con poca fibra podría ser beneficiosa, ¿no? Exacto. Y esto es una de ellas. Por lo menos en un momento controlado, no toda la vida. Pero que... Sí, no, o sea, la fibra es buena. Que quede claro que la fibra es buena, pero claro, puede haber situaciones que sea mejor recortarlo. Sí, más que la fibra en sí, los MACs. Sí, que la gente los carbohidratos accesibles a la microbiota. Que la gente se pase por el anterior entrevista que hicimos, que estuvimos hablando de los MACs. Exacto. Porque, por ejemplo, la celulosa es fibra para el cuerpo humano, pero es una porquería para nuestra microbiota y para nuestra salud intestinal. Y otra cosa importante también en relación con eso es que, y de ahí lo de los MACs, ¿no? Y ya seguimos, que está en la otra entrevista más amplio. Claro, si siempre hacemos los mismos tipos de comida, vamos a la misma verdulería, todo igual. Por ejemplo, ahora que es temporada de setas, lo que es que este año es un desastre porque ha habido muy poca lluvia. Pero da gusto, no las de cultivo, sino las que salen, las que traen silvestres, porque tiene MACs muy distintos y microbios que nos van a ser beneficiosos muy distintos a hacer siempre. Si tú haces siempre lo mismo, al final tu microbiota se está limitando mucho y tú puedes ser un vegetariano genial, un vegano genial, pero tienes que hacer variedad de alimentos en cuanto a su procedencia para hacer más rica tu microbiota. Que eso es otro de los problemas que mucha gente vegetariana, vegana y tal, estamos viendo, ¿no? De molestias abdominales y tal, que probablemente tiene que ver un poco con esto y podríamos revertirlo de una forma sencilla con eso. O sea, haciendo como cuando éramos nómadas, entre comillas, ¿no? Como estabas aquí, mañana estás 50 kilómetros más para allá y la microfauna y flora de los árboles y de lo que comes es distinta. Porque en este caso a lo mejor sería interesante comprar lo que llaman productos ecológicos o es indiferente. No, es indiferente, pero por ejemplo vas al mercado de abasto y hoy compras aquí, mañana compras en otro producto, en otro vendedor, tal, sí. Para darle, hoy tomas setas y mañana pues tomas de hecho, tupinambo, por ejemplo. Sí, ¿no? De hecho incluso es más fácil encontrar en según qué mercados, en temporada, claro, lo que tú dices, que sean silvestres. Claro. Otra duda que me surge, Álvaro, si por ejemplo estás con un sobrecrecimiento bacteriano, estás en un tratamiento de antibióticos, se recomienda normalmente que, claro, estás ahí con el antibiótico matando todos los bichos, pues que tomes probióticos. Pero claro, por otro lado, tienes ahí un sobrecrecimiento que quieres rebajar. ¿Hasta qué punto es útil combinar probióticos con antibióticos en un caso de sobrecrecimiento bacteriano? Prebióticos que sí que se han visto que son útiles porque no los metabolizan las bacterias patógenas, principalmente implicadas son la inulina, que por ejemplo en el tupinambo hay mucho, en el puerro, en la cebolla y tal, hay algo menos, pero bueno, eso, la inulina, el almidón está hecho, ¿no? de cadenas de glucosa que digerimos nosotros, pero la inulina son cadenas de beta-fructosa y como no tenemos beta-fructasa, no lo digerimos y es un prebiótico para nosotros. La lactulosa, la oligofructosa y la galactósidos. Esos son los que se ha visto que son útiles en esto. Es verdad que si tienes un intestino irritable y vas a hacer una baja en fondas, pues todo esto no puedes tomarlo, evidentemente. Pero bueno, por eso primero cuando haces las pruebas de aliento hay que hacer primero la de sobrecrecimiento bacteriano y una vez descartado ya haces las de intolerancias al lactosa. Sí, esto queríamos preguntártelo. ¿Son fiables los test de intolerancia? Bueno, tienen una tasa de falsos positivos interesante y por eso solo hay que hacerlos cuando hay síntomas claros. O sea, esto es lo de la paradoja del teorema de Bayes, ¿no? La prevalencia, que la rentabilidad de una prueba diagnóstica está en relación con la prevalencia de la enfermedad y con la tasa de falsos positivos de la prueba. Por eso, por ejemplo, hacer en celiaquía, la prueba de la celiaquía a toda la población mundial, pues nos va a dar, al que le da positivos, solo 3 de cada 100 positivos finalmente tienen celiaquía. En cambio, cuando da negativa sí que tiene una fiabilidad del 90 y pico %. O sea, más de 9 de cada 10 que le da negativo no la tiene. Con el SIBO, o sea, con los test de aliento, con cualquiera de ellos, si no hay síntomas, estamos disparando los falsos positivos, por un lado. Y por otro lado, si no hacemos las recomendaciones adecuadas, es decir, por ejemplo, no hay que hacer ejercicio en las últimas 24 horas, porque altera el metabolismo del hidrógeno y tal. No hay que fumar en las últimas 24 horas, los antibióticos no hay que haberlos tomado
en 4 semanas, prebióticos y probióticos también hay que quitarlos una semana por lo menos, los laxantes también. O sea, hay que hacer bastantes cosas que generalmente no se hacen. Tienes síntomas que indican la prueba y haces todo eso, la fiabilidad es bastante aceptable. Hombre, lo ideal, en caso del SIBO, es hacer el cultivo de la espiral yeyunal, pero eso no lo hace casi nadie, por desgracia. Claro. Entonces, y luego en el SIBO, mejor el test de glucosa que el de lactulosa. Se usan los dos, pero el de glucosa sí que tiene una sensibilidad y especificidad bastante superior al de lactulosa. ¿Y los test genéticos qué fiables son? No, de momento no. Y eso incluso los propios investigadores que se dedican a ello y no están pagados por la industria, de momento dicen que no. De luego esos que te ponen ahí que te hacen chequeamos 300 intolerancias, tal, eso es un disparate. A nivel de investigación se va avanzando algo más, pero a nivel clínico a día de hoy todavía no hay nada fiable y lo mejor es no hacérselo. Por eso, porque es que el problema, por ejemplo, lo del manejo y la interpretación de las pruebas diagnósticas es fundamental. Si tú no tienes un buen diagnóstico, no puedes tener nunca un buen tratamiento. Pero en medicina le hemos dado muy poca importancia siempre. Y de hecho, todos los estudios que hay con médicos tal o con gente que trata pacientes, las tasas de no saber interpretar las pruebas diagnósticas son disparatadas. Claro. Yo he dado algunos cursos de eso. Antes daba un curso ahí dentro del Servicio Murciano de Salud que se titulaba ¿Por qué la carne no produce cáncer? Y 6 cosas más que todo el mundo debería saber, ¿no? Que era de esto, era de cómo interpretar todo esto. Nos apuntaron 7. Creo que eran muy contentos, pero es que a la gente le da igual. Y eso que era gratis el curso. O sea, que eso lo subvencionaba. Sí, bueno, yo recomiendo a la gente y también al psicólogo. Ahora, antes que hablábamos del tema psicosomático digestivo, pero es que hay gente que aunque fuera gratis no iría al psicólogo. Sí. Y otras formas alternativas de conocer las intolerancias podría ser, por ejemplo, eliminar de la dieta los alimentos o mejor ir directamente ir a un test de intolerancia. No, se puede, en función de los síntomas que se tengan, pero con un diario nutricional bien establecido y por ensayo error, mira, pues esta semana tomé todo esto y estuve mal. Vamos a quitar primero los principales sospechosos, los sospechosos habituales y vamos viendo cómo va la cosa. Y así es una forma, de hecho es la forma clásica antigua, cuando no había tecnología y mal no va. O sea que se puede hacer, es más lento, es más eso, pero... Porque el gluten es uno de los así que están ahí siempre un poco... que hay mucha teoría, ¿no? Bueno, teoría. Se sabe que puede producir permeabilidad intestinal. Hombre, yo lo que veo en la gente que me rodea es que se come mucho pan. Además, pan de mala calidad. Totalmente. Al revés, yo creo que somos bastante resistentes para lo que se come por ahí. Dices, pocas cosas se ven para el tipo de dieta que lleva la mayoría de la gente. Totalmente, sí. A ver, el gluten y luego los carbohidratos en general, o sea, no hay que hacer una dieta cetogénica a todo el mundo y nada, por supuesto, eso no tiene sentido, pero sí que todos o casi todos tenemos un dintel máximo que nuestro cuerpo tolera los carbohidratos. Y a partir de ese dintel, pues te puede salir grasa en el hígado o te puede generar cualquier trastorno funcional, alteración intestinal y tal. Y entonces, pues bajar un poquito de ese dintel máximo que tenemos sería interesante y mejoraría muchas de estas cosas. Y con el gluten, pues lo mismo, la celiaquía es muy poco frecuente. Bueno, 1%, eso es poco frecuente en verdad, pero comparado con la intolerancia al gluten no celíaca, que es en torno al 40-50% de la población, y en diabéticos pues más y tal, pues es una cosa que debemos tener en cuenta. A lo mejor no quitarlo del todo, porque a la gente le gusta mucho eso y el mojete y tal y cual, pero lo que hay que hacer es bajar un poco las estas, ¿no? O sea, sí, pero bueno, sin entrar ni siquiera ni celiaquía, ni intolerancia al gluten no celíaca, ¿hasta qué punto el gluten como puede producir permeabilidad intestinal? Mejor, cuanto menos mejor. Hombre, es una opción, es como todo, hay que negociarlo con el paciente, no es esencial, ¿no? Yo, por ejemplo, si salgo un día y tal y hay un pan así calentito, casero, no sé cuánto y tal, y hay tomate por allí, pues, o ajo, pues te puedes hinchar, pero yo de normal no tomo y no pasa nada. Entonces, si una persona puede evitarlo, desde luego quitarlo mal no viene. Aparte, pues también tiene cierta relación en las enfermedades autoinmunes, y que muchas tienen un componente digestivo importante, sí. Aunque no se sea celíaco o intolerante, siempre se quita, sí. Porque mejora todo mucho más. Sí, entonces claro. Sí que es verdad que sería, si no puede pasar,
nosotros tenemos pacientes que, es que si me quita la tostada de la mañana me muero. Bueno, no la quitamos, pero hay que quitar otras cosas. Habrá que quitar los otros 2 kilos de pan que te tomas al día. Sí, yo a todo el mundo que tiene algún tipo de enfermedad autoinmune le digo, mira, que no pruebas a quitar el gluten, a ver qué tal, por probar no pierdes nada, es gratis, vamos. Exacto. Mira, otras dudillas que tenemos, la miel. Es que he visto información por ahí, la miel buena, no la miel de supermercado. Esta que viene de apicultor, que supone que tiene ahí sus bichitos, que además se pone dura en invierno. Dicen que es buena para el Helicobacter. Lo que pasa que, claro, también estamos dando azúcar que al final es alimento para la bacteria, ¿no? Lo que es que se ha visto más, sobre todo, en heridas locales, que en La miel tú la pones en una herida que tenga bacterias resistentes y le das antibiótico al mismo tiempo, por vía oral o intravenosa, depende de lo grave que esté el paciente, y se ha visto que reduce la resistencia sobre todo en Staphylococcus aureus, meticilin resistentes, que son los más cabrones que hay, y lo reduce bastante y permite la curación sin tener que dar super antibióticos. Y además hace un efecto tipo agua oxigenada, libera peróxido de hidrógeno en la herida, que también pues que ayuda a la curación, y luego el efecto osmótico que tiene PERS. En cualquier medio que tenga más de un 40% de azúcar o miel, no pueden vivir por osmosis porque, vamos, las membranas semipermeables de las bacterias y tal quieren diluir ese medio y se quedan espachurradas. Entonces, eso es una cosa interesante. A nivel tópico, o ahora que viene la Navidad, si la gente se va a casas rurales y tal, y se hace mucho tonto, y a quien se hace una herida, y pues, si le echas azúcar y la tapas, pues se va a infectar menos. Pero luego vete al hospital si quieres, ¿no? Pero eso, si echas azúcar o miel. Entonces, abusar de la miel no es bueno, por muy natural que sea, y de apicultor y tal. Y de forma significativa, en heridas locales sí se ha visto, los estudios están hechos en Japón y tal, pero a nivel sistémico no se ha visto que tenga un efecto real, importante, diferenciador con respecto a no darla. Y ahora, esto es una pregunta un poco off topic, es que últimamente veo que me da la impresión que se ha puesto de moda la vitamina C, que dicen que tiene efecto antiinflamatorio, que hasta 2 gramos al día durante 3 meses. No sé esto, ¿qué opinión tienes tú? Bueno, esto es como como todo vuelve, ¿no? Todo el péndulo, ¿no? La ley del péndulo. Esto ya Linus Pauling, que el doble premio Nobel y tal, como era un loco de las megadosis de vitamina C, él se tomaba 3 gramos al día, todos los días, decía. Y claro, murió muy viejo, entonces dice, hostia, esto tiene que ser cojo, ¿no? Pero ya en esa época se investigó y se vio que no tiene si quieres tomar vitamina C, tómala con los alimentos, que hay gran cantidad de alimentos que la llevan. De hecho, y esto es interesante enlazándola con lo del pan, cuanto más azúcares tomes o hidratos rápidos y tal tomes en la dieta, más vitamina C tienes que tomar, porque compite en la absorción, la glucosa, con la vitamina C. Hasta que no llega dentro de la célula, no hace su efecto, ¿no? Entonces, si hay mucha más glucosa, sí puedes tener un déficit relativo. De hecho, con la mala alimentación en Estados Unidos, con toda la comida rápida y tal, este año se han detectado brotes de escorbuto, que eso era algo impensable en la época en que estamos. Entonces, lo suyo, más que suplementación, tomarla con los alimentos, ¿no? Dosis adecuadas. Sí, por ejemplo, que lo típico que dice la gente, ¿no? Que las mandarinas, las naranjas, el kiwi, también el pimentón. El pimentón tiene mucha vitamina C, que es el gran desconocido y además tiene bastante. Que supongo, esto es otra duda, el pimentón será mejor ponerlo después de cocinar, ¿no? No se estropea la vitamina C con... Sí, con las cocciones, sí. Hay que echarlo siempre en un último momento y retirar. Que el brócoli también tiene vitamina C aceptable, las crucíferas en general. O sea que hay muchas opciones muy buenas para tomarla de forma natural, y aparte que está bien tomarla, pero como pastillas. Luego hay algunos estudios observacionales que se ha visto que en pastillas no solo no sirve para nada, sino que podía incluso tener hasta algún problema secundario, y no se recomienda en general suplementar de esa forma. Las frutas del bosque también es una fuente importante
de estos, es que el perejil, es que hay mucha variedad de cosas que podemos hacer, muy sencillitas. Ahora yo me compré un libro chulísimo que es La nueva cocina de los vegetales. Bueno, que es un loco de los vegetales, que se llama, no sé, el libro se llama Las 6 estaciones o algo así. Es un cocinero que cocina fundamentalmente con vegetales y divide eso, la parte temprana del verano, que hay un tipo de cosas tal, y luego la parte ya del verano propiamente dicho, y luego con el otoño así. Y por eso se llama Las 6 estaciones. Y es chulísimo, y por ejemplo hay una ensalada de cale brutal. La cosa, dices, hostia, esto para dejar. Entonces hay que intentar cocinar esas cosillas. Si te parece, vamos a pasar a las preguntas de las personas que nos siguen en redes sociales. Por Instagram nos pregunta Zore Express. Cetosis y estreñimiento era su pregunta. Bueno, yo supongo que se refiere a mucha gente que cuando ha estado en cetosis ha tenido problemas de tránsito intestinal y tal. Que yo, por mi experiencia cuando he estado en dieta cetogénica, no he tenido esos problemas de estreñimiento. Tal vez he ido menos al baño, pero también porque comía menos. Pero, no sé, yo, en mi opinión, una dieta cetogénica no tiene por qué faltar fibra. Pero cuando preguntaba a la gente, porque me ha pasado a varias gente, y digo, ¿pero tú tomas fibra? No sé, ¿existe una relación? El café, las especias, todo eso es fibra también. Cada café lleva 1 gramo de fibra más o menos. Sí, pero dependiendo de la procedencia. Pero que hay gente que experimenta estreñimiento en dieta cetogénica. Sí, es muy frecuente. Pues, bien planteada, si tiene vegetales abundantes y tal, es raro. Pero es verdad que es más frecuente de lo que pensamos, pero por 2 causas fundamentalmente. Una, porque la cetosis, la quema de grasa, libera mucha agua, de hecho se orina un montón, uno eso lo ve, y claro, tienes que reponer un poquito más de agua de lo normal. Y junto con esa agua de la orina se va mucha sal. Y el sodio y el potasio son fundamentales para que el colon haga sus movimientos peristálticos y puedas ir a hacer caca. Entonces hay que subir el agua, la sal y luego pues los vegetales es una cosa ideal. Si haces ejercicio, pues mejor. Sí. Y luego el café, por ejemplo, el dentífrico y todo esto, y las especias también ayudan mucho al tránsito. Entonces yo siempre se lo digo, y es verdad, cuando la pongo a alguien o me la piden y tal, ya se lo digo de antemano, mira, tienes que beber más agua y más sal, porque si no te vas a estreñir. Sí, pero sal de salero, no sí, de porquerías. Y la verdad que últimamente, en los últimos años, hemos tenido muy poquitos problemas con estreñimiento en estas personas. Sí, importantísimo el agua y la sal en dieta cetogénica. Sigue Zor Express diciendo dieta baja en hidratos de por vida. Esa es su pregunta. Se puede hacer perfectamente, pero lo que es interesante la pregunta, porque baja, pronto empezarán a cambiar toda esta denominación, ¿no? Hace unos años la dieta cetogénica estaba totalmente proscrita y eres un delincuente si la ponías. Hoy ya se acepta, incluso la ADA pues la recomienda en algunos casos para diabetes y tal, controlada y eso. Vale. Y lo de baja en carbos, a mí, yo uso mucho la denominación esta, pero siempre digo que más que baja en carbos, o sea, adaptada a tu dintel de tolerancia. O sea, que se puede hacer una alimentación cojonuda sin restringirte prácticamente nada, lo único la cantidad, ¿no? Un poco de forma, tampoco hay que ir pesando ni viendo ahí, porque ahora la teoría calórica se ha vuelto a poner de moda, que yo no sé, no somos más tontos porque no, una cosa, la baja en carbos sí, pero más que baja en carbos sería eucarbohidrata, ¿no? O sea, eucarbohidratada, ¿no? Óptima para ti, ¿no? Para que el dintel de uno será 30% y el de otro será 60%. Lo que sí que hay que hacer es, por ejemplo, el ejercicio te da un poquito más de tolerancia, pero cuando dejas de hacerlo tienes que reducir un poco, porque 10 días de inactividad física, la resistencia a insulina en deportistas de élite se les dispara con respecto a los momentos de entrenamiento. Entonces hay que tener cuidado con eso. Sí, el músculo al captar glucógeno, ¿no? Es una de las principales receptores de esa glucosa que obtenemos del carbohidrato. Exacto. Y para terminar con Zor Express, que pregunta dieta cetogénica y día libre a la semana para socializar. Yo entiendo que se refiere a que si sigue una dieta cetogénica pero se la salta una vez a la semana. Sí, eso es principio de Pareto u hormesis, ¿no? O sea, si tú haces el 80% del tiempo las cosas bien y luego el otro 10 o 20% haces disparates, no solo no es malo, desde el punto de vista psicológico es mejor, pero es que desde el punto de vista fisiológico va a ir todo mejor, porque es una especie de estrés controlado o que tiene un límite corto
que al cuerpo le va a venir muy, muy bien. Entonces, aparte, eso es una de las formulaciones de las dietas cetogénicas también, la dieta cetogénica cíclica, ¿no? Que los culturistas lo han usado durante muchos años, pero se conoce menos, pero que es una formulación muy, muy interesante y y otra cosa buena, aparte, si uno lo hace habitualmente dieta cetogénica y 1 o 2 días a la semana se la salta, lo bueno, como los transportadores GLUT del intestino han hecho una down regulation, es decir, tienen menos, el día que te la saltas no absorbes todas las porquerías que te comes. Tienes una diarrea osmótica, como cuando los niños van a los cumpleaños y se hinchan a nubes, Sí. y entonces digamos que te amortigua mucho más los efectos. Mira, ahora que has hablado del GLUT, por Facebook nos pregunta Mardon Cambra, glutamina y vellosidades intestinales, que si sirve, que si funciona, cuál sería la dosis y la duración. Se está poniendo ahora de moda, ¿no? Hubo unos años que la usábamos mucho en los pacientes politraumatizados graves y con sepsis y tal, con infecciones muy graves. Ahí se vio que realmente no tiene papel ninguno. Ahora sí que hay algún estudio, gente sana o con mínimas patologías, que parece que unos 4 gramos al día, me parece que era, si no creo recordar, sí que parece que podría tener cierto papel beneficioso en el trofismo intestinal. Entonces, en principio, mal no va a hacerte. Se puede hacer un ensayo horror de unas semanas, 10-12 días. Los estudios son cortitos, ¿no? Y no son concluyentes del todo, pero bueno, son ensayos clínicos que tienen mucha más evidencia que todas las porquerías estas observacionales que todos los gurús sacan continuamente en las redes sociales. Sí. Entonces, sí que mal no le va a hacer seguro, por probar. Sí, que por cierto me han comentado que que hay casos de gente que reporta molestias, cefaleas y dolores de cabeza con la glutamina. Puede ser que se produzca cierto grado de eso. Porque Sí. y betaína, Sí. que he escuchado hace poco la betaína también para este tema. Sí, de hecho, hay algún estudio, creo recordar, y también en relación con el SIBO, para tratarlo de forma natural y tal, que pero tampoco ni son grandes estudios, o sea, muestras pequeñitas y su utilidad claramente establecida no podemos afirmarla. Pero como todo, oye, si alguien lo quiere probar, o sea, no son cosas traumáticas y puedes hacer un ensayo error, ¿no? Y ver cómo te va. Pero grandes milagros no vas a obtener. Y nos pregunta también Mardon Cambra, ya terminamos con Mardon. Parece ser que ha tenido una cirugía abdominal y luego ha tenido una hernia incisional que podría venir causada por esfuerzos indebidos. Parece ser que su médico la ha regañado por portarse mal. Y que quiere saber si esto es tan así o es que ella piensa que ha podido hacer mal la técnica del ejercicio. A ver, las eventraciones o hernias postcirugía, hernia incisional, traducido en inglés, son muy frecuentes. Haciendo todo bien, todo el cirujano, todo bien, el paciente que más o menos esté bien nutrido, que se ponga la faja un mes, tal, hay hasta un 10% de eventraciones, de hernias incisionales, postcirugías bien hechas. Entonces, es una cuestión, en ese punto, más de azar que otra cosa, y más por lo que dice, o sea, no sé, quizá sea deportista y tal, y eso no le va a hacer mal, hombre, salvo que el día después de la cirugía te vayas a hacer el salvaje, hacer una Spartan o alguna cosa de esas, pero que entonces sí, pero una vez que han pasado, si ha cumplido las 2 semanas más o menos tranquilidad y luego ir haciendo eso, por ejemplo, en obesos, en fumadores, y todo esto es mucho más frecuente. Es decir, que no se sienta culpable porque es algo muy, muy frecuente. Y los factores desencadenantes, si uno se cuida, es un porcentaje de azar importante. Y tras una apendicitis, por la laparoscopia, más o menos cuánto tiempo esperarías para volver a entrenar con pesas rusas? No sé, 16 kilos o algo así. Pues poquito, por la laparoscopia, una semana probablemente como mucho. Hombre, a lo mejor no cogería los 16 kilos inicialmente, pero sí que empezaría probándome. Yo le digo siempre a la gente, empieza, a lo mejor coge la de 8, vas bien, pum, pum, y lo va haciendo. No tiene es muy agradecida la apendicectomía, la laparoscopia en general es muy, muy agradecida. Sí, bueno, en general, cuando se sale de cualquier lesión, ¿no? Empezar como si no de cero, cerca de cero y luego ir progresando. Claro.
Sí, bueno, pues antes hablabas de la teoría Zico, ¿no? De calorías que entran y calorías que salen. Que en este caso es Ignacio Escobar por Facebook. Quiere saber si en verdad es tan complicado como lo replantean sus detractores. Que entiendo que tú estás entre sus detractores. A ver, bueno, la teoría Zico ya hace muchos años que se sabe que es mentira. O sea, porque el problema de esto es que, bueno, en los años 30 en Alemania, que hacían estudios hormonales muy serios, muy interesantes, ya vislumbraron que la teoría, que los principios de la termodinámica están muy bien, y son universales, pero en el caso del cuerpo humano se cumplen con su ESA, pero no es un sistema cerrado. Y por tanto, eso de lo que entra y lo que sale, eso no tiene sentido ninguno, porque hay hormonas y neurotransmisores, etcétera. Y entonces, luego ya perdieron la guerra los alemanes, que estuvo bien, porque eran unos salvajes, pero se perdió toda esta ciencia y ya proliferó la teoría americana, que claro, como dice el Gran Lebowski, ¿no? En su sencillez reside su belleza. Claro, como es tan sencillo para tontos, no me complico la vida, porque la teoría neuroendocrina es mucho más bonita, pero mucho más compleja. Y claro, requiere estudiar, requiere una interacción mucho mayor con el paciente, y luego, si fracasas, pues también es más duro. Con la Zico, si fracasas, es que no lo has hecho bien, es que eres un cabrón, no te has pasado de calorías. Y luego, pero eso por un lado. Luego, por otro, una teoría, para demostrar si es cierta, casi todas las teorías funcionan en algún rango de actuación. Y claro, el Zico, lo que entra y lo que sale, pues tú puedes demostrar que en algunos casos se da, pero eso no es una teoría no es válida si no se cumple en todo su espectro. Es decir, que en los estudios que se hicieron para validar esta teoría, hecho en New England, hace 4 o 5 años, se publicó un artículo sobre mitos de la nutrición, y el primero que habla es la teoría Zico. Y pone, la teoría Zico es mentira. Y pone que se elaboró en base a estudios muy cortos y con muy, muy pocas calorías, menos de 800 calorías. Ahí sí funciona relativamente corto. Pero si tú prolongaras ese tiempo, o subieran las calorías, lo de las famosas 3.500 kilocalorías, medio kilo, no se cumple, pero vamos, no se cumple nunca. Entonces, a corto plazo, en mecanismos muy restrictivos, sí, pero lo de los cines negros, lo de la teoría de la inducción de Popper, o sea, para ver si una teoría funciona, tienes que intentar bombardearla, tienes que intentar demostrar que no funciona. Si no consigues demostrar que no funciona, pues bueno, puedes considerar que es válida, pero es que a Zico 100 calorías de patatas fritas no hace lo mismo que 100 calorías de brócoli. Entonces y metabólicamente no hace lo mismo en el organismo. Entonces ahí ya, tú puedes enseñarme todos los cisnes blancos que quieras. En el momento en que yo te enseño el cisne negro, la teoría de todos los cisnes son blancos es mentira. Como se ha demostrado miles de veces y en muchísimas situaciones que no se cumple en condiciones naturales, esto es falsa la teoría. Y es que ya dejemos ya de disfrazarla de tonterías y tal, porque es que no tiene ni pies ni cabeza. Yo veo ahí gente en las redes sociales, gente influencer y tal, que ahora están virando a esto por la presión social. Es que lo de tener que vivir probablemente de los demás, que los demás te aplaudan y tal, es una putada, porque al final te genera un sesgo brutal. Entonces tienes que intentar no hacer esto. Luego se ha visto que las mismas calorías, en función, eso es un ensayo clínico y tal, en función de si las mismas calorías son en forma de grasa, más grasa y menos hidratos, o al revés, el metabolismo basal te aumenta en la misma persona, aumenta hasta 300, 400 calorías, y entonces eso ya otra demostración que la teoría Zico no es válida. Luego, los estudios de cronobiología, que desde Halsberg en los años 70 en Minnesota, creo que las mismas calorías en una ingesta al día hacen que las mismas calorías en una ingesta al día son menos perjudiciales y hacen que adelgaces que si las haces en 5 ingestas al día, las mismas calorías. Todo eso demuestra que la teoría Zico no se cumple. Es verdad que en algún espectro se puede cumplir. Por ejemplo, el teorema de Pitágoras, ¿no? Eso de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, eso es un caso particular del teorema final de Fermat para eso, x elevado a n más y elevado a n es igual a z elevado a n. Pero es que resulta que Fermat demostró que se cumple para todo. Si solo se cumpliera para el teorema de Pitágoras, que es x, el n es igual a 2,
¿no? A los cuadrados, pues no sería, el teorema final de Fermat no sería una teoría válida. Simplemente sería una excepción, y esto sería igual, ¿no? Zico no es una teoría válida, es una excepción en algunas circunstancias concretas de la ingesta o de la planificación nutricional. El proyecto Diógenes, Dieta, Obesidad y Genes de la Unión Europea, que se han gastado ya más de 20 millones de euros en ensayos clínicos con más de 1.000 europeos entre niños y adultos, y ha demostrado que la teoría Zico no es correcta. Lo que pasa es que yo no sé. Interesante. Esto último, pues si me podés pasar luego enlace, lo dejamos, ponemos información en los comentarios, a ver. Sí, tienen publicados ya más de 10 o 12 ensayos clínicos sobre esto. Yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, vale, sí, las calorías cuentan, pero son una variable más, hay miles de variables que te cuentan. Claro. Desde los ritmos circadianos hasta si no has dormido esa noche, incluso, mira, tenemos publicado en el blog, en sanofuertefeliz.com, tenemos publicado un estudio. Bueno, la aplicación práctica era para médicos. Personas que iban a pasar una noche que dormían poco, que le mejoraba mucho la sensibilidad a la insulina, si habían hecho un entrenamiento de HIIT antes. Yo recomiendo a tus compañeros médicos o policía, esta gente que tiene turno de noche, enfermeros, gente de seguridad, que si va a pasar una noche de estas de que tiene que estar despierto con turno cambiado, que aprovechen ese antes y hagan su entrenamiento de HIIT, de alta intensidad, de CrossFit, lo que sea, porque le va a mejorar mucho la sensibilidad a la insulina, que de hecho no sé hasta qué punto tiene que ver los antojos esos que os dan a los médicos al día siguiente de una guardia, que no sé hasta qué punto la gestión de la insulina que empeora os provoca también esa... Seguro que tiene mucho que ver, totalmente. Sí, pero o sea, que es que lo que dices tú, el reparto de macronutrientes, el tipo de alimentos, o sea, es que aunque sea válida sería solamente un porcentaje de la ecuación. Hay que mirar muchas más cosas. Digamos que el que vaya a usar Zico solo y consigue éxito en los pacientes es una cuestión más de suerte, de azar, que de conocimiento. Mira, relacionado, ahora que estamos hablando de esto de las calorías, nos preguntaba Mati Serana por Instagram cómo puede afectar a la pérdida de grasa las intolerancias alimentarias, y yo añado o el SIBO, por ejemplo, o una peor sensibilidad a la insulina. Bueno, el SIBO sí que se ha visto, y todo lo que tenga que ver con una alteración de la microbiota, y ahí también está en relación la resistencia a insulina, sí que te hace más difícil y más resistente la pérdida de grasa y activar el metabolismo lipolítico. Las intolerancias, no tanto en ese punto, pero sí en el punto de que si tomas lo que no lo haces bien, la inflamación, el estado inflamatorio subagudo o hay un poquito subclínico también afecta de forma importante a la pérdida de grasa y la reduce significativamente. Entonces, por eso hay que revertir todos estos factores, sobre todo en gente resistente y más en mujeres que en edad fértil, que con las variaciones hormonales de los ciclos son otros factores de confusión que tenemos, que son difíciles de controlar a veces. Podría estar un poco relacionado con lo que acabamos de hablar de la teoría Zico, ¿no? De una persona habría que ver cómo tiene su intestino, ¿no? Su aparato digestivo. O sea, que es más complejo que todo eso. Bueno, pues ya estamos terminando. Nos quedan unas preguntas personales. En el anterior entrevista que hicimos teníamos el juego de susto-muerte. Aquí tenemos preguntas personales que te van a dejar un poco en apuro también, ¿eh? A ver, ahora hay una moda, no sé si te has enterado, que es poner el culo al sol y broncearse al ano. ¿Esto que Sí, lo he visto. tiene realmente una utilidad? No tiene ninguna, no tiene ninguna utilidad. Es más morboso. Hace unos años salió una especie de bobina, así como de las de hilo antiguas, que era para separarte el pliegue interglúteo, la raja del culo, y que se te bronceara, que se puso de moda en ciertos círculos, y entonces te daba más caché, ¿no? Yo es que lo tengo bronceado, entonces daba más morbo y tal, ¿no? Sí. Entonces, pero utilidad no tiene ninguna, y en función de dónde lo hagas puedes tener algún susto, como las fotos que he visto por ahí en alguna montaña y tal, como te pille un oso, te vas. Ya, estoy pensando que hay gente que quiere blanquearse el ano y otros que se lo quieren poner moreno. Sí. Esto preguntado por redes sociales, hay gente que está preocupada, quiere saber si sigues masturbándote después de entrenar.
Por supuesto, el plan superendorfínico, eso no se puede, se puede perder. Sí, claro, muy bien. No esperaba menos de ti. Otra cosa, creo que lo comenté en la otra, ¿no? Pero yo, antes que yo hacía más bicicleta y tal, lo que no hay que hacer es masturbarte antes de hacer bici mucho tiempo, porque se te duerme el periné muchísimo más rápido. Lo digo porque por los ciclistas y tal. Sí, bueno, para el que llegue nuevo al podcast, que es que Álvaro ya habló en otros, no en este podcast, en otro podcast, ya comentó su protocolo endorfínico de por las mañanas, que incluía entrenamiento y su duchita con final feliz. Vale, y ya para terminar, nos ha llegado el rumor de que tienes un club de fans en Instagram. ¿Esto lo puedes desmentir o afirmar? No, lo afirmo porque sí, el otro día me enteré. Oye, ya van casi 100 fans. Algunas personas que me quieren mucho por las clases de ICNS y tal. Miraré si en postproducción puedo poner luego la música de ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Sí. No sé. Qué bueno, sí. A ver si me deja YouTube. Y sí, es cierto, sí. Y nada, bueno, a ver si es divertido, van poniendo cosas y tal. Y a mí me hacen gracia estas cosas. O sea, es verdad que ayer estuve cenando con un amigo, con varios amigos, pero uno de ellos que es gay y tal, y es muy majo el chico, y le estuve contando esto del club de fan, y decía, vamos, con esta pinta que tengo, ¿tú te crees que eso? Dice, no, si tú estás muy bien, tal, tío, ya. Es divertido. No sé, o sea, yo sé que tienes, de los que ven tus cursos en el ICNS, ya. Yo supongo que allí hay gente que sale muy contenta. Bueno, supongo no, lo sé que hay gente que sale muy contenta con tus clases. Supongo que por ahí tiene que llegar también bastante. Sí, yo creo que eso es el éxito. Por cierto, ahora en ICNS, ahora a principio de año, haremos un curso específico de enfermedades digestivas, donde se va a tratar todas las cosas, estas que hemos hablado y 1000 cosas más, pero de una forma muy, muy práctica. Está muy... ¿Alguien quiere...? Yo no he hecho ninguno, pero todo el mundo habla muy bien de los cursos de ICNS. Sí, hay gente muy... y luego Alfonso y Mireia lo llevan todo al pelo. Vale, yo quería ya para terminar recomendar a los que nos oyen, si quieren profundizar en estos temas, hay otro podcast de Marcos Vázquez, que todo el mundo debería conocer ya, Fitness Revolucionario. Yo ya las había oído, pero para entrevistarte, pues le di otro repaso. En el episodio 122, que entrevista a Bonnie Leclerc, el episodio 160, que entrevista a Blas López Rueda, y el episodio 167 con María Corbalán. Así que si la gente se queda con muchas dudas, que se pase a darle otra escuchada a estos episodios, que yo lo he hecho y cada vez que lo escuchas saca. Exacto. Es una herramienta, de verdad que los podcasts de estos son herramientas buenísimas para todo. Sí, porque por cierto, de vez en cuando me llegan notificaciones por redes sociales de gente que la anterior entrevista que te hicimos que las reescucha. Sí, a mí también me lo dicen de vez en cuando. Digo, vaya, sí. Un honor. No, pero cuando hay siempre hay cosas que se te quedan ahí o cuando lo sufres tú lo ves de otra manera. Bueno, siempre hay. Pues muchas gracias, Álvaro, por venir a nuestro podcast y ha sido un placer tenerte aquí. A vosotros siempre, para eso estamos. Nos puedes encontrar en iVoox, iTunes, YouTube, Instagram, Facebook y por supuesto en sanofuerteyfeliz.com. Ayúdanos a seguir creciendo, suscríbete y comparte para que más gente pueda tener un cuerpo sano, fuerte y feliz.